Continuamos con las actividades que debe de realizar el día de hoy y continuamos con la clase de ciencias naturales. En la clase de ciencias naturales tenemos el tema las plantas. Las plantas decimos que son organismos indispensables para la vida porque liberan el oxígeno de forma que forma parte del aire que respiramos todos los seres vivos. Las plantas tienen propiedades medicinales y otras son utilizadas en la industria de la elaboración de muebles, aceites comestibles, alimentos y demás. Las plantas fabrican su propio alimento. Las plantas fabrican sustancias que les sirven de alimento por medio de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis o cómo ocurre? Ocurre dentro de las hojas de las plantas y consiste en la transformación de la luz solar en alimento para ser aprovechado por los vegetales. Las hojas de las plantas se unen a los nudos de los tallos principales o de sus ramificaciones. Su superficie plena sirve para tomar un gas conocido como dióxido de carbono que está presente en el aire. Ese aire nosotros también lo respiramos, pero por el proceso que hacen las plantas, nosotros estamos respirando, se podría decir, un aire más puro. Entonces, por eso es que se dice que son organismos indispensables. Tenemos un ejemplo que nos muestra cómo se realiza el proceso de la fotosíntesis. Entonces, tenemos nuestra hoja, que es por donde se realiza el proceso. Tenemos el dióxido de carbono, la luz que entran, si se dan cuenta, entran y el agua también que entran a la hoja. Luego tenemos estas flechas que nos indican que sale oxígeno, libera glucosa y almidón, que son los alimentos que las plantas necesitan. Entonces dice, dibuje el ejemplo de la fotosíntesis luego de copiar la información. Entonces, ya habiendo copiado la información en una hoja marginada, subrayamos el título, copiamos la información y entonces vamos a realizar nuestro dibujo sobre la fotosíntesis. Realizamos el dibujo de una hoja, usted lo puede dibujar directamente también en donde usted ya copió o en una hoja blanca y posteriormente la pega. Y señalamos lo que acá dice. Por ejemplo, el oxígeno, que está representado con un color gris. Entonces vamos a hacer la flecha que nos indica que sale el oxígeno. Luego también tenemos la luz del sol que entra. Entonces le realizamos la flecha hacia abajo indicando que entra a la hoja la luz del sol. Luego tenemos el dióxido de carbono representado con gris también que entra. Entonces, lo común que tienen el oxígeno y el dióxido de carbono, si se pueden dar cuenta representado en los mismos colores, es que entra como dióxido de carbono y sale como oxígeno. Luego tenemos el agua que entra también representado por celeste y luego tenemos también el almidón que sale de la hoja ya transformado, sale representado con naranja y por último tenemos la glucosa. La glucosa la vamos a representar de un rosa porque nuestra hoja es verde. Entonces tenemos acá la glucosa. Posteriormente usted escribe el nombre, ¿verdad? Que aquí sería la luz, el dióxido de carbono, el agua, también tenemos el almidón, tenemos la glucosa y tenemos el oxígeno. Debe de realizarlo así, el ejemplo que aquí aparece. Posteriormente vamos a realizar
el proyecto de la fotosíntesis que nos piden en este tema. Bueno chicos, para realizar nuestro experimento de la fotosíntesis necesitamos el vaso de vidrio, agua, colorante, puede ser vegetal o en la farmacia venden añelina, que pueden utilizar bien ese, apio o perejil. Ustedes escogen cuál de las dos. Posterior entonces, solamente va a ser el inicio del experimento porque no vamos a ver mayor cambio en este preciso momento que se realiza el experimento. Entonces en el vaso de vidrio, porque puede ser de otro, pero en el de vidrio ustedes van a ir viendo el proceso de la fotosíntesis en el tallo de lo que se les solicitó. Entonces vamos a vertir agua. Posterior colocamos el colorante. Si es líquido, usted le coloca varias gotas para que se tiña totalmente. Entonces, teniendo ya esto, solo agarramos el apio o el perejil y lo vertemos. Entonces usted lo va a dejar allí y me va a enviar una fotografía de esto. Enviándome la fotografía me va a enviar, cuando usted ya vea que empieza a haber un cambio de color acá en las hojas, me envía entonces otra fotografía donde se vea el cambio y esto se tiene que tornar azul. Es recomendable azul porque es el color que más se nota. Puede ser amarillo, pero no se va a notar mucho. Si se dan cuenta, ya hay hojas que son amarillas, entonces mejor azul o naranja o rojo puede ser. Entonces ya esto sería el inicio del proyecto de la fotosíntesis y también usted entonces terminaría también su tema con copiando la información y realizando la ilustración del proceso de la fotosíntesis. Siempre recuérdense que la información y la explicación que le doy es a nivel general y usted por favor por cualquier duda siempre se puede comunicar conmigo.